Al contrario de las creencias populares, las generaciones en el K-pop no se dividen por una cantidad de años, sino que el concepto es un poco más abstracto y confuso. No existe una forma exacta para decidir cuándo empieza una generación o cuándo termina otra, pero es cierto que estas son divididas por características que las definen. Por ejemplo, en la primera generación predominaba el estilo urbano, pues la industria musical coreana estaba fuertemente influenciada por Estados Unidos. Entonces, una generación mayormente, de alguna manera, tienen en común sonidos y conceptos. Y todo esto puede seguir sucediendo durante tiempos imprecisos. La discusión de la quinta generación empieza ahora que Mnet la trae a la mesa con el debut de su próximo grupo de Boys Planet, pues pareciera que esta televisora quiere vender a su grupo como el primer grupo de esta nueva generación. Una declaración que ha iniciado una discusión. Las televisoras en Corea del Sur siempre han tenido mucha influencia dentro del K-pop, pues antes de Kakao, Hybe o SM, ellas eran las que tenían el poder dentro de esta industria. Y aunque esta podría ser una estrategia de marketing más para vender a su grupo como algo innovador, la verdad es que es algo sin fundamentos, pues los grupos de la cuarta generación siguen activos, ya que una vez que se había decidido iniciar la cuarta generación, fue gracias a que ciertos grupos de la tercera generación se empezaron a desvanecer en el fondo, y entonces los nuevos grupos empezaron a dominar la escena. En 2019, en Corea, los medios empezaron a hablar de una cuarta generación una vez que TXT e ITZY arrasaron con todos los premios Rookie Award. Eran dos grupos con grandes expectativas, ya que venían de empresas con grandes artistas y además traían un sonido e imagen nueva y fresca que no se veía en la tercera generación. Aunque obviamente existen otros grupos ejemplares de la cuarta generación que debutaron con anterioridad a TXT e ITZY, no fue hasta el gran debut de estos dos grupos que el público general empezó la discusión de una nueva generación. No hay una fecha consensuada del inicio de la cuarta generación, pero creo que muchos podrían coincidir en que The Boys y Fromis_9 son parte de esta. Entonces, inclusive si las opiniones son divididas sobre qué combo de grupos empezó la cuarta generación, en algo que todos sí podemos concordar es que el final de estos grupos está lejos de llegar. Desde Fromis recientemente anunciando su Lightstick, lo que hace un guiño a que próximamente las veremos en tour, The Boys recientemente teniendo un comeback con múltiples wins y el pick más alto en su carrera de charts coreanos. Por otro lado tenemos a ITZY, que aunque sí tuvieron un freno de su lado global, localmente les está yendo increíble. Y TXT ni hablar, pues exponencialmente es uno de los grupos líderes del K-pop, y eso es innegable en todos los aspectos. Entonces esto solo parece indicar que están creciendo y no decayendo. Y obviamente ustedes dirán, bueno, pero en la tercera generación también hay muchos grupos activos. y yo les diré, sí, tienen razón. Pero, ¿qué grupos activos son los que quedan? Pues mayormente grupos de la Big Three y obviamente BTS y algunas excepciones como Mamamoo. Pero son grupos que puedes contar con los dedos de una mano y si eres muy experto en el K-pop, con dos. En cambio, con la cuarta generación no es lo mismo. Tenemos muchísimos grupos enormes como Stray Kids, ATEEZ, TXT, aespa, New Jeans, LE SSERAFIM, etc. Y en especial tenemos muchísimos grupos de empresas pequeñas que siguen vivos, como STAYC, Billy, The Boys, etc. Y aún tenemos más que están haciendo su camino a la fama, como HYKI y 50/50. Entonces, prácticamente en conclusión, la cuarta generación está lejos de acabarse. Y creo que esto se podría deber a dos factores que han influenciado a que esta vez haya durado más tiempo. Uno de estos siendo la pandemia y el otro la globalización del K-pop. La pandemia la podríamos tomar como una era del hielo, porque aunque frenó muchos pasos que seguían en las carreras de grupos que ya eran grandes, a otros les ayudó a dar más exposición y eso hizo que el mercado creciera enormemente, logrando que muchísimos grupos de empresas pequeñas pudieran sobrevivir, ya que ahora había más mercado. También había fans que podían mantener a estos grupos y apoyarlos en lo que sea dentro de su carrera, y eso también lleva a que muchos grupos se hayan hecho virales y hayan tenido su trampolín al éxito debido a TikTok. La pandemia atrajo a más gente a ver el género y esa más gente interactúa con el algoritmo de TikTok, entonces TikTok lo detecta como un tema en tendencia y esto hace que más gente fuera del K-pop le empiece a gustar el género, y es así como este círculo vicioso ha logrado alargar esta generación. Pero eso no significa que todo sea bueno, pues sí, ahora el K-pop se encuentra saturado, demasiados debuts, demasiados grupos, demasiados conceptos
eventos, demasiados álbumes, demasiados comebacks, es difícil mantenerse al día. Y lástimamente esto nos lleva a la contraparte negativa. Aunque algunos grupos indudablemente se vieron beneficiados con toda esta situación, existe otra sección que la verdad, si hubieran debutado en un momento diferente, hubieran llamado la atención, ya sea por su concepto, por su color de voz, por su personalidad, cosas que tal vez ahora ya no son suficientes. Pues todo pareciera indicar que la suerte también es un factor influyente. Y pues el ejemplo más perfecto que tenemos es Kep1er. Aunque ellas cuentan con sus propios logros, la verdad es que es innegable el hecho de que son el grupo de Produce o del rebranding de Produce, que viene siendo Girls Planet o Boys Planet, que menos atención ha recibido. Y al ser un suceso sin antecedentes, porque nunca le haya pasado algo así a un grupo proveniente de Mnet, es ahí donde encuentro la lógica de que esta productora quiera vender a este grupo como una nueva generación. Porque aunque Kep1er tiene su propio éxito, la verdad es que si a este lo comparas con grupos más grandes, ellas lamentablemente se quedan muy por debajo del rendimiento. Entonces en esta nueva generación propuesta por Mnet no existirían comparaciones, pues el nuevo boy group proveniente de Boys Planet sería el primero en todo. El primer grupo de la quinta generación en llegar a 100,000 ventas. El primer grupo de la quinta generación en tener 10 streams, etcétera, etcétera. Y de esta manera ellos se encontrarían en una constante ventaja, pues ya que existen múltiples planes de boy groups que debutar en este año, todos se tendrían que mantener al margen de lo que logre Boys Planet en su debut. Y ahora los demás boy groups por debutar, como el de Zico o el de Pledis Entertainment, se les compararía con el grupo de Boys Planet. Entonces los estándares de esta nueva generación se encontrarían más accesibles a los rookies, pero aún así teniendo más ventaja hacia el grupo de Boys Planet, ya que cuando un producto, en este caso un grupo, es el primero en ofrecer lo que sea a los consumidores, a este usualmente no se le pone tanto bajo la lupa, ya que no hay otra propuesta con la que comparar, lo que no suele ser lo mismo para el siguiente contendiente, ya que a este se le harán todo tipo de cuestionamientos para que compruebe su valor. Por ejemplo, si yo sacara una hamburguesa y te dijera, esta es la hamburguesa más rica del mundo, suponiendo que esta es la primera hamburguesa en el mercado, no existen más hamburguesas, entonces tú, consumidor, al probar mi hamburguesa, lo creerás, pues no existe punto de comparación. En cambio, si llega otro tipo de hamburguesa al mercado y te dice que su hamburguesa es la mejor hamburguesa del mundo, es probable que ahí sí lo dudes y lo cuestiones. Y ahí, de forma más sencilla, he explicado el razonamiento detrás de esta nueva quinta generación. Por eso quiero preguntarte, ¿tú qué piensas? ¿Crees que ya es momento de una quinta generación? Si tu respuesta es sí o no, me encantaría escucharla.